Hola, buenos días. Continuamos con la unidad número 2 denominada enzimas. Les habla la profesora Susan Rojas, la cual es la encargada de impartirles la unidad. En esta oportunidad o en esta clase número 2 vamos a definir lo que son los cofactores enzimáticos, vamos a explicar la cinética de la catálisis y por último vamos a definir y a explicar los tipos de inhibiciones enzimáticas. Las enzimas cuando están trabajando se utilizan unos ayudantes. Esos ayudantes se llaman cofactores. Estos cofactores, como dice muy bien allí, son moléculas que contribuyen con la actividad catalítica de la enzima. Ellas van a, como primera característica, se los dice acá, estabilizan la estructura, facilitan esa interacción enzima-sustrato, pueden participar en algunos momentos como segundos sustratos y hay dos tipos, orgánicos o inorgánicos. Ok, los cofactores de tipo orgánico son súper importantes y se llaman coenzimas. Las coenzimas son derivados de las vitaminas. Cuando veamos vitaminas vamos a ver las distintas coenzimas que tenemos. Estas coenzimas entonces van a ayudar a todas las enzimas a realizar su reacción. Son súper importantes porque sin la enzima no va a trabajar, ¿ok? Son así de importantes. Se requieren tanto la enzima como sus coenzimas. O no trabajan o trabajan deficientemente. Los cofactores orgánicos, los de tipo orgánico, como estas coenzimas que les estoy mencionando, se unen de manera covalente a la enzima. Entonces, estas enzimas que trabajan con una coenzima se llaman holoenzimas. Repito, las enzimas que trabajan con una coenzima se llaman holoenzimas. Ahora, la parte proteica sola, sin la coenzima, ¿verdad? La parte proteica sola se llama apoenzima. Entonces, la apoenzima más la coenzima, que es el cofactor orgánico, unida para trabajar en una reacción, unida de manera covalente para trabajar en una reacción, se llama holoenzima. ¿Ok? Otro concepto importante es el de grupo prostético. El grupo prostético es cualquier molécula que se encuentre covalentemente unida a la enzima. Por ejemplo, una coenzima o un cofactor orgánico. ¿Okay? Entonces, toda molécula unida covalentemente a una enzima se llama grupo prostético. Tenemos también los cofactores de tipo inorgánico. Estos generalmente son los metales, como allí les menciona, hierro, magnesio, manganeso, etc. Que se unen de manera no covalente a la enzima. Esa es una de las principales diferencias, ¿ok? Las enzimas que los presentan se llaman metaloproteínas, por ejemplo. Pero el magnesio, por ejemplo, es un metal importantísimo en todo el funcionamiento enzimático de nuestro organismo. La mayoría de las enzimas trabajan con magnesio como cofactor. Es por eso que a veces nosotros vemos que hay pacientes que están en UCI y los intensivistas están muy pendientes de los niveles de magnesio. Y eso es porque al bajar los niveles de magnesio vamos a ver una serie de procesos que se están desencadenando por esos bajos niveles porque ya las enzimas empiezan a trabajar de manera deficiente. ¿Ves? Es un cofactor exageradamente importante en todo el funcionamiento metabólico del organismo. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la cinética enzimática, que es una ciencia que se encarga del estudio de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Para yo evaluar la catálisis enzimática, debo medir la velocidad inicial cuando la concentración de sustratos sea mayor a la concentración de enzima. Es decir, tengo una reacción química en donde tengo una concentración de enzima conocida. Debo evaluar cómo va a trabajar esa enzima con una concentración de sustrato muy superior a esa concentración de enzima. Si yo hago esto, voy a obtener una gráfica como esta.
La concentración de sustrato la tengo porque es muy superior a la concentración de enzima. Y yo a esa reacción voy midiendo velocidades que van a estar graficadas aquí en la Y. En la X vamos a tener concentración de sustrato. En la Y vamos a tener velocidad inicial. Entonces, en determinado tiempo yo voy obteniendo la velocidad inicial de esa reacción cuando yo agregue distintas concentraciones de sustratos que van a ir creciendo. ¿Ok? Esto es para una determinada concentración de enzima. Yo voy a obtener esta gráfica, muchachos. De esta gráfica se desprenden varias cosas importantes. Fíjate el comportamiento. Cuando yo hago cuando yo grafico, ¿verdad? Y trazo mi línea de lo que se está obteniendo de esa reacción, la línea es una curva, lo que también se llama hipérbola. Entonces, de hecho, el concepto específico es una hipérbola rectangular. ¿Ok? Esa hipérbola rectangular que se obtiene al graficar esa reacción donde la concentración de sustrato es superior a la concentración de enzima, es esta que obtenemos acá. Fíjate qué pasa a bajas concentraciones de sustrato. A bajas concentraciones de sustrato, cuando usted vaya añadiendo sustrato, ella va aumentando la velocidad. Por eso es que está observando que esta línea va acá creciendo. Entonces, a concentraciones de sustrato bajas, se aumenta la velocidad inicial. Y por eso se obtiene esta gráfica. Es decir, la velocidad es proporcional a la concentración de sustrato a concentraciones bajas. Eso es lo mismo que decir que a concentraciones bajas de sustrato es de la velocidad inicial allí es de primer orden. Lo que hablábamos allá, que son reacciones cuya velocidad es proporcional a la concentración de sustrato. Pero fíjate lo que ocurre luego, que tenemos que acá la velocidad es prácticamente la misma, no varía. Entonces, a concentraciones de sustratos superiores, llega un momento que la velocidad se mantiene constante. Eso quiere decir que se llega a un punto máximo de velocidad, que es lo que ellos llaman velocidad máxima. La velocidad, en este caso, la velocidad se mantiene constante independientemente de la concentración de sustrato que usted agregue. Y eso es lo que nosotros llamábamos hace poco reacciones de orden cero. Entonces las reacciones de orden cero sabíamos que era que la velocidad no se veía afectada por las concentraciones. Entonces, a bajas concentraciones de sustrato, reacción de primer orden. A altas concentraciones de sustrato, reacción de orden cero. Otra cosa importante que está sucediendo acá es que, ¿qué está ocurriendo en la enzima que no me sigue acelerando la reacción? Allí la enzima está saturada. Es decir, una enzima tiene distintos sitios activos de unión a sustrato. Entonces, usted está añade bajas concentraciones de sustrato y empieza a trabajar, empieza a aumentar la velocidad. Usted empieza a aumentar concentraciones de sustrato, ella sigue trabajando, de repente le quedan algunos sitios activos, pero llega un momento que usted rebasa la concentración de enzima, es decir, todas las enzimas que se encuentran allí tienen todos los sitios activos ocupados, se encuentran saturadas y ya ella no sigue aumentando la velocidad. Eso es lo que está ocurriendo aquí, en el punto de la velocidad máxima, donde ella alcanza el punto de la velocidad máxima. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, fíjense las características que arroja esta gráfica, que las hablamos ahorita. A concentraciones de sustrato muy bajas, la reacción es de primer orden. A concentraciones de sustrato muy altas, la velocidad tiende a hacerse máxima y la reacción es de orden cero. Eso es lo que se desprende de esta reacción o de este experimento o de esta gráfica. ¿Ok? Ok, entonces en matemáticas sí, toda gráfica tiene una fórmula. Entonces esta gráfica también va a tener su fórmula llamada ecuación de Michaelis y Menten, que nos dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por concentración de sustrato entre Km más concentración de sustrato. Esta fórmula nos permite en la práctica, a partir de esta gráfica, fíjate,
poder obtener datos como la velocidad inicial, poder obtener datos como la velocidad máxima, poder obtener datos sobre Km de cualquier reacción catalizada enzimáticamente. ¿Okay? No hace ninguna consideración sobre el mecanismo de reacción enzimática, ella simplemente va a darnos unos datos importantes sobre Km, velocidad máxima y velocidad inicial de cualquier reacción. ¿Qué es el Km? Que es un elemento que viene nuevo en este, o que estamos observando por primera vez acá, que lo mencionan. El Km está expresado acá, es este punto que está acá, déjame señalarlo. El Km es este punto. Es una concentración de sustrato, porque X es la concentración de sustrato, ¿verdad? Aquí lo dice. Km es la concentración de sustrato a la cual la velocidad inicial se hace la mitad de la velocidad máxima. Fíjate. Parece un trabalenguas, pero luego que tú lo entiendas, es algo bien sencillo. Toda enzima tiene una velocidad máxima. Al obtener la velocidad máxima, yo me voy a la mitad de esa velocidad máxima. Y si lo extrapolo acá a la concentración de sustrato, eso va a ser mi Km. Repito, el Km entonces es la concentración de sustrato a la cual la velocidad inicial se hace la mitad de la máxima. Esta ecuación, perdón, que se arroja de la gráfica, la ecuación de Michaelis y Menten, tiene dos términos importantes, la velocidad máxima, que químicamente puede ser expresada como la velocidad inicial máxima de la reacción catalizada por una enzima, y es cuando el valor, y es el valor límite al que se aproxima la velocidad inicial cuando la concentración de sustrato tiende al infinito. En cristiano, ¿qué quiere decir eso? Una velocidad inicial que se hace máxima cuando la concentración de sustrato aumenta. Lo acabamos de ver. Ahora, ¿qué es el Km? Lo que les acabo de decir, el Km es la constante de Michaelis y es igual al valor de la concentración de sustrato en que la velocidad inicial se hace la mitad de la velocidad máxima. O es la mitad de la velocidad máxima. Este valor es muy importante, el Km, porque se asocia con afinidad de la enzima por el sustrato. Y debemos aprender que entonces a menor Km las enzimas tienen mayor afinidad. Vamos a verlo gráficamente. Ok, vamos a explicar en esta gráfica lo que tiene que ver con el Km. Fíjense, tengo dos enzimas, una línea A, que es la marcada con azul, y la línea B, que es la marcada con rojo. Estas serían dos enzimas, un mismo sustrato. ¿Okay? Fíjate, ellas, las dos, llegan a una misma, aproximadamente una misma velocidad máxima. Entonces, si tienes una misma velocidad máxima, yo quiero saber cuál sería su valor de Km. Me acaban de indicar que es la mitad de mi velocidad máxima, aproximadamente es por aquí. Cuando yo extrapolo en la línea de las X, ambas curvas, yo obtengo entonces dos puntos, C y D, que serían entonces los valores de Km. El Km, recordemos entonces que es una concentración de sustrato en donde la enzima está trabajando a la mitad de su velocidad. O sea, ella allí está trabajando como a media marcha, a la mitad de lo que ella realmente puede dar. Entonces, observemos también que obtenemos dos puntos completamente distintos. Una va a tener un menor Km y la otra va a tener un mayor Km. La enzima A es la que tiene menor Km. Acabamos de explicar que teóricamente nos dice la que tiene el menor Km o el que tenga el menor Km es la que va a tener mayor afinidad de todas. La afinidad, no sé si les comenté, es la capacidad de unión de una enzima con su sustrato. A mayor afinidad, pues ella lo va a unir mucho más rápido y lo va a catalizar más rápido porque le gusta ese sustrato, porque es muy afín. Lo une con una mayor avidez, con una mayor fuerza de unión. Y si tiene poca afinidad, pues es lo contrario. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo aquí gráficamente y es importante que lo observen. La que tiene menor Km es la que va a tener evidentemente, teóricamente, la mayor afinidad. Pero fíjate que realmente gráficamente eso ocurre así. ¿Por qué? Porque yo observo
cómo la línea A, la velocidad es mucho más, se está incrementando, la línea A, la velocidad se está incrementando mucho más rápido que la línea B. Por ejemplo, para este punto C, por ejemplo, yo puedo medir la velocidad de ambas enzimas. Si yo corto un punto aquí, esto sería, por ejemplo, no sé, un ejemplo, un número 2, y si yo corto aquí la enzima para obtener la velocidad, por ejemplo, pudiera ser un número 7. Es decir, la enzima A es mucho más veloz que la enzima B. Eso quiere decir que ella tiene mayor afinidad por el sustrato, está acelerando su velocidad mucho más rápido que la enzima B. Por supuesto, el Km de la enzima B es mucho mayor, quiere decir que es menos afín a la enzima, la une ese sustrato con menor avidez, con menor fuerza, y su velocidad es mucho más lenta con respecto a la enzima A. Entonces, acá se evidencia de manera gráfica lo que quiere o lo que se quiere decir cuando la teoría nos afirma que a menor Km, mayor afinidad y viceversa. Ok, vamos a explicar esta lámina que es bastante importante, que nos hace referencia a dos enzimas que se encuentran en nuestro organismo, una llamada exoquinasa que está en el músculo y una llamada glucoquinasa que está en el hígado. Ambas enzimas realizan esta reacción, pasan de glucosa a glucosa y fosfato, que es una reacción importante y primordial en el metabolismo glucosídico. De hecho, es la primera reacción una vez que la glucosa entra a nivel celular. Es la primera reacción, porque fíjate, glucosa libre pasa a glucosa y fosfato y ahí sigue N cantidad de rutas. Bueno, eso es llevado a cabo por estas dos enzimas. Si me fijo, la diferencia en el Km es abismal. La exoquinasa tiene un Km exageradamente pequeño de 0.1 y la glucoquinasa de 10, exageradamente grande, o sea, casi 10 puntos de diferencia. Entonces, esto tiene que ver mucho con la función que realizan. Si yo tengo una idea de lo que significa Km, yo también pudiera decir, evidentemente, que esta es la que tiene el menor Km, la mayor afinidad por la glucosa, pero también, si yo quisiera preguntar, bueno, ¿quién se saturaría más rápido de las dos? Evidentemente, la exoquinasa, que es la que tiene un Km más pequeño, porque proporcional, o lo que quiere decir que al tener un Km más pequeño también va a tener una velocidad máxima más pequeña, es decir, se va a saturar más rápido, en comparación con esta señora que pues los valores son más amplios o más grandes. Bueno, entonces eso tiene que ver mucho con la función que ellas realizan. Les explico un poquito y de manera resumida. El hígado, pues ustedes conocen que es el órgano especializado de todas las rutas de nuestro organismo. Y dentro de ellas pues también se va a encontrar la glucosa. Toda la glucosa que llega al hígado es metabolizada en primera instancia por la glucoquinasa. Y en el hígado se llevan a cabo múltiples reacciones para la glucosa. Por ejemplo, se puede obtener energía a partir de la glucosa. También podemos generar sustratos para síntesis de nucleótidos. También podemos generar proteínas a partir de glucosa en exceso. También podemos generar lípidos, grasa a partir de exceso de carbohidratos o de glucosa, que es que por eso es que si comemos mucho carbohidrato engordamos, porque hay una ruta que llega a eso. Esa ruta esa no nos gusta mucho. ¿Qué más podemos hacer? Ah, bueno, importantísimo la que dice acá, que es que el hígado es el depósito o el almacén de glucosa por excelencia. Allí se almacena, él es como un banco de glucosa en nuestro organismo. Entonces fíjate todo lo que hace o todo lo que tiene que ver con la glucoquinasa, porque es la primera que hace esta reacción y después de allí sigue diferentes rutas. Entonces tiene sentido que esta enzima tenga un Km más alto, es decir, tenga menor capacidad de saturarse, porque es allí al hígado, perdón, a este tejido, donde va a llegar la gran cantidad de glucosa para ser metabolizada. ¿Qué pasa con el músculo? El músculo no, el músculo obtiene
energía a partir de la glucosa, pero también puede obtener energía a partir de otro sustrato. Por eso es que ella, fíjate, su valor de KM, es decir, llega la glucosa, la utilizó, se saturó y listo. No necesita más glucosa porque ella puede trabajar con otro sustrato para tener energía. Sí, no es como su función, no es un órgano especializado para el metabolismo de la glucosa. Entonces de allí que tengan estos valores. Si nos vamos a la gráfica, fíjate acá, la línea roja es la enzima del hígado, que es la glucoquinasa, y la línea azul es la enzima del músculo, que es la exoquinasa. Fíjate, por aquí está el KM de la exo y por aquí está el KM de la glucoquinasa. Fíjate lo que les decía, gráficamente puedo observar que de las dos, fíjate la velocidad máxima de esta señora, que es por aquí, es mucho más pequeña que la de la glucoquinasa, que sería por aquí aproximadamente. Es decir, de las dos, la que se satura más rápido evidentemente es esta en comparación con esta. Por eso, lo que les decía, la glucoquinasa debe saturarse con menor facilidad porque allí es donde va a llegar la mayoría de la glucosa para seguir las diferentes rutas. Fíjense acá este ejemplo que les dan también, les colocan 5, dice concentración de glucosa sanguínea en ayuno, concentración de ayuno. 5 de glucosa, esta es la línea, recuérdate de las X, que es concentración de sustrato en este caso glucosa. 5 de concentración de glucosa, la unidad es milimol litro. Esto en miligramos decilitros, para entenderlo un poquito, sería 90 miligramos decilitros. Recordemos que los valores de referencia de la glucosa en nuestro organismo son de 70 a 110. Entonces, si 5 sería 90, aproximadamente 90 miligramos de decilitro. Si usted tiene 90 miligramos de decilitro en ayuno, que puede ocurrir perfectamente, ¿cómo están trabajando estas enzimas? Yo hago un punto de corte aquí con la glucoquinasa y la velocidad sería por acá, es decir, está muy lejos de saturarse. Es decir, a concentración de 90 o de 5 milimol, ella acelera su velocidad y está muy lejos de saturarse, está perfecta, trabajando de manera adecuada. Pero fíjate qué sucede con respecto a la enzima del músculo, la exoquinasa. A esa misma concentración de sustrato, ella ya se encuentra saturada, es decir, ya esa ruta no está habilitada para esa concentración. Ya se encuentra esa enzima a su velocidad máxima. Entonces de allí que el valor de Km arroje tantas relación o arroje tantas o tenga tanto significado con el funcionamiento de las enzimas, con la capacidad de saturarse, con la afinidad y con la función, en último caso, como lo acabamos de ver, la función que realiza esa enzima en el organismo. De allí la importancia de este valor como es el Km. Bueno, aquí estos son unos términos donde relacionan entonces Km con velocidades y te dice que a concentraciones de sustrato bajas, es decir, concentraciones de sustrato menores a Km, si esto es Km, sería por aquí, la reacción es de primer orden. Y a concentraciones de sustrato superiores al valor de Km, la velocidad ya se va haciendo o va tendiendo a hacerse máxima. Y a concentraciones de sustrato iguales al Km, la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, ¿okay? Que sería como el concepto como tal de Km. Bueno, entonces acá les quiero también explicar que la curva anterior, la hipérbola rectangular, yo ahí no puedo obtener valores de velocidad inicial, de velocidad máxima, de Km, porque es una curva y en matemáticas eso no se puede hacer, ¿ok? Para yo obtener valores reales, si yo quisiera saber cuál es el Km de esta reacción, yo tengo que trazar o llevar esa curva a una línea recta y luego extrapolar, ¿verdad? Y allí sí lo puedo obtener, como esta gráfica que vemos acá. Esta es la línea, es una línea recta, pero es la linealización
de esa curva o de esa hipérbola rectangular. Y la linealización de la ecuación de Michaelis y Menten, ¿verdad? Se llama ecuación de Lineweaver-Burke. No es más que llevar esa ecuación de Lineweaver-Burke, que la ecuación representa la hipérbola rectangular, mediante un artificio matemático, llevarla a la ecuación de una línea recta, que la ecuación de una línea recta en matemática es y igual a m de x más b. M es pendiente, x es lo que usted va a graficar en las x, y es lo que usted va a graficar en las y, b es el punto de corte. Esto es matemática. Para poder yo llevar la ecuación de Michaelis y Menten y transformarlo en la ecuación de Lineweaver-Burke, ese artificio matemático que te estoy diciendo allí, no es más que un doble recíproco. Es decir, para usted llevar eso a una línea recta, usted lo que dice es, la ecuación de Michaelis y Menten, yo lo voy a dividir, voy a hacer un doble recíproco, digo 1 entre toda la ecuación de Michaelis y Menten. Ahí después hace un doble recíproco, eso es matemática, y va a obtener esto. Y esto, claro, mediante ciertas operaciones matemáticas. Y esto, llevarlo a lo que se me parezca a una ecuación de línea recta para poder graficar. Eso no está aquí en la clase, ese desglose o la obtención de la ecuación de Lineweaver, porque no nos interesa desde el punto de vista químico, porque son procedimientos matemáticos. Tampoco se los vamos a preguntar. Pero sí que usted sepa que eso fue lo que ocurrió para que usted pueda obtener eso y obtener esta gráfica. Fíjate la gráfica, como dice muy bien aquí, en la línea de las y o en la línea de las ordenadas se grafica 1 entre velocidad máxima. Es decir, cualquier punto que obtenga yo aquí va a ser mi velocidad, perdón, 1 entre velocidad inicial. Cualquier punto que yo obtenga aquí va a ser mi velocidad inicial. 1 entre la velocidad inicial. En la línea de las X, vamos a buscar acá, la línea de las X es 1 entre concentración de sustrato. Entonces, 1 entre concentración de sustrato. Cualquier punto todos los puntos que sean, que vamos a graficar acá. Al unir los puntos, obtengo esta línea recta. El punto por donde pasa esa línea recta, que es este que está acá, es B, que es el punto de corte, 1 entre velocidad máxima. Y si yo sigo por acá y corto en la línea de las X, este valor representaría el km, menos 1 entre km. De esta manera yo puedo tener valores exactos de velocidad inicial, cualquier punto aquí, en la línea de las Y. Velocidad, concentración de sustrato, acá en la línea de las X. Y punto de corte acá en la línea de las X sería 1 entre km, menos 1 entre km. Esto es importante, este menos, porque fíjate que está en este cuadrante de la gráfica y todo lo que está para acá, en matemáticas ya ustedes conocen que es negativo, entonces es menos 1 entre km. ¿Ok? De esa manera, aquí está, como les indica, la pendiente, como les dije, era m, perdón, m, km entre velocidad máxima, ¿ok? Muy bien, esto lo hacían ustedes lo hacían o lo haremos, no sé, en las prácticas, hacían esta gráfica y hacían la otra gráfica, ¿ok? Por ahora, simplemente verán la teoría. Bueno, acá vamos a hablar cambiando un poco de tema, de la inhibición enzimática. Fíjate, la inhibición enzimática, hay dos tipos de inhibición. La inhibición quiere decir que hay una molécula que va a disminuir o va a eliminar esa acción enzimática, ¿ok? Una molécula llamada inhibidor. Hay dos tipos de inhibidores. Inhibidor o inhibición de tipo reversible competitiva. O hay dos tipos de inhibición. Voy a retomar acá. Inhibición reversible o irreversible. De la reversible tengo dos, competitiva y no competitiva. La competitiva
El inhibidor se une al mismo sitio de la enzima. Eso quiere decir que el inhibidor es molecularmente similar al sustrato. Son parecidísimos para que esa enzima lo pueda reconocer. Se forma el complejo enzima inhibidor porque va a haber un momento, como está acá en el dibujito, que une sustrato, pero también va a haber un momento que ese inhibidor va a estar acá pegado y que impide que ese sustrato sea catalizado. ¿Puedo revertir? Por eso es que es reversible. ¿Puedo revertir el efecto inhibitorio? Claro que sí, aumentando la concentración de sustrato. Si yo coloco al sustrato en mayor proporción que el inhibidor, pues se disminuye allí ese efecto. Ok, fíjense, aquí esta inhibición reversible competitiva nos dice cuál es la característica. El Km va a aumentar, pero la velocidad máxima es la misma. En la gráfica de Michaelis-Menten observo dos líneas, tienen una misma velocidad máxima, y hay una línea que tiene un Km más grande, que en este caso sería el Km más grande, esta, la línea roja, ¿ves? El punto de corte de la línea roja, y la que tiene el Km más pequeño, el punto de corte de la línea azul. Este es la gráfica de Michaelis-Menten y es fácil de identificar. Fíjense en la gráfica de Langmuir-Burke. Esta gráfica nos indica también la misma característica. La velocidad máxima es la misma. En el punto de corte del eje de las Y es el valor de la velocidad máxima, es el punto para esa velocidad máxima. Ahora, entre las dos líneas, ¿cuál sería el valor que me indicaría a mí un Km aumentado, o sea, el Km mayor? En este caso sería esta línea roja, el Km mayor. ¿Por qué? Ustedes dirían, no, el Km mayor es la línea que está más alejada del 0. Por ejemplo, si esto fuera un 2 y esto fuera un 10, el Km mayor sería este. Pero ¿qué sucede? Y recordemos en la linealización o en la gráfica de Weber-Burke, que esta señora de las Y es 1 entre velocidad. De hecho, aquí sería 1 entre velocidad máxima, el punto que obtenemos como velocidad máxima. Ahora, en el eje de las X sería este eje es 1 entre km. Y de hecho, todos estos valores que están para acá es menos 1 entre km. Este menos es muy importante porque indica que los valores están hacia este cuadrante, perdón, de la gráfica. Entonces, si yo tuviera, como les digo, esto es un valor de 2, yo digo 1 entre 2 me da, por ejemplo, 0,5. Y yo digo 1 entre 10 me da 0,1. Es decir, 0,5 es un valor mayor a 0,1. Por eso es que se dice que esta línea es la de un valor mayor de km, es decir, tiene el km más aumentado, la menor afinidad va a ser la línea con inhibidor. Claro, es fácil identificarlo. De repente usted dice, ay, la línea roja y la línea azul, pero en el examen van a estar dos líneas negritas que entonces usted tiene que saber identificar. ¿Por qué? Entonces ya entendimos por qué el KM está aumentado. Es decir, en esa enzima que está siendo afectada por un inhibidor, la afinidad está siendo disminuida, pues ese es el efecto como tal del inhibidor. Porque la velocidad máxima, creo que se los comenté, no está afectada o alterada. Eso quiere decir que la enzima sigue trabajando. Y es porque recuerden que van a haber unos sitios que están ocupados por el inhibidor, unos sitios activos ocupados por el inhibidor, pero van a haber otros sitios activos que están ocupados por la enzima, que están ocupados por el sustrato y pues va a trabajar perfectamente. O sea, es decir, ella sigue trabajando. Su velocidad no se va a ver afectada porque hay sitios activos que están catalizando continuamente el sustrato. La reversible, pero no competitiva. Es decir, no está compitiendo, en la anterior estaba compitiendo sustrato con la enzima, aquí nadie está compitiendo con nadie. El inhibidor, una de las características de diferencia de la anterior es que el inhibidor no se une al sitio activo de la enzima, sino a un sitio diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos esto azul que sería la representación de la enzima, un sustrato,
Y fíjate que el inhibidor no tiene nada que ver con el sitio activo, sino que se pega en cualquier otro sitio distinto de la enzima. Es por ello que se dice que el inhibidor no es igual al sustrato, de hecho, es molecularmente distinto al sustrato. Se va a formar el complejo enzima inhibidor, pero también puede existir momentos en donde se forme el complejo enzima inhibidor sustrato. Es decir, si este sustrato se pega aquí, tengo enzima inhibidor sustrato en un mismo momento. Bueno, fíjate en la gráfica de una inhibición reversible no competitiva, te dice el KM no se modifica, realmente no se modifica porque la afinidad de la enzima no se está viendo afectada, ella sigue uniendo con la misma afinidad, ella sigue uniendo con la misma afinidad su sustrato, porque el sitio activo no está siendo ocupado por nadie. Entonces, por eso el valor de KM no se va a modificar, mientras que la velocidad máxima sí va a disminuir, ¿ok? En esta gráfica, fíjense esta gráfica que es la linealización, el punto azul es la línea sin inhibidor y el punto rojo es la línea con inhibidor. Ustedes van a decir, bueno, pero aquí me está diciendo que la velocidad máxima disminuye. Yo pudiera decir que es esta. Pero vean aquí que es el inverso de la velocidad máxima, es decir, 1 entre la velocidad máxima. Si usted tiene un valor, aquí por ejemplo, 1 entre 2 y 1 entre 8, 1 entre 8 es un valor más chiquito que 1 entre 2. Por eso esta es la menor velocidad máxima, es la línea roja, es la línea con inhibidor, ¿ok? Donde está ocurriendo esa disminución. La inhibición irreversible es una inhibición que en donde el inhibidor se une de manera fuerte o covalente con la enzima y la va a inactivar. Ya esa enzima no va a funcionar. Y de hecho no se puede revertir el efecto, es por eso que se llama irreversible. Se va a combinar, estos inhibidores se van a combinar con grupos funcionales del sitio activo donde van a producir ese efecto de inactividad. Por ejemplo, ¿quiénes serían estos elementos que funcionan con este tipo de inhibición? Los metales pesados, plomo, magnesio. De allí que la intoxicación por plomo o plomo en la sangre sea letal. Algunos insecticidas usan estos elementos de metales pesados que no solamente reducen la actividad enzimática, es que la eliminan. ¿Ok? Entonces produciendo entonces el efecto en los insectos.